Nunca olvidaré el sonido de la voz de mi padre cortando el aire del salón repleto, cada palabra destilando desprecio, mientras docenas de familiares y viejos amigos de la familia se giraban para mirarme. «Es solo una recluta de la Marina», dijo, riéndose como si fuera algún tipo de chiste privado. Los tenedores se congelaron a medio camino hacia las bocas, las copas de champán quedaron suspendidas en el aire, y lo único que pude hacer fue quedarme ahí parada, balanceando el plato en una mano, sintiendo la punzada de ser reducida a una simple etiqueta despectiva. Entonces llegó el momento que silenció todo el salón. A un primo, más joven, deslizando el dedo por su celular, de repente exclamó en voz alta: «¡Mierda! Esa es la SEAL que eliminó a los terroristas». Su voz temblaba de asombro y todas las cabezas en el salón se giraron bruscamente hacia mí otra vez. La mandíbula de mi padre literalmente cayó, esa sonrisa de suficiencia se desvaneció. Su rostro se puso pálido como un fantasma. En ese instante me di cuenta de que esta reunión familiar no iba a desarrollarse como él la había planeado, ni como yo la había temido. La reunión familiar Sandoval siempre había sido el reino de mi padre, su escenario, su momento bajo los reflectores. Cada 2 años alquilaba el salón de banquetes más grande del Club Campestre Las Palmas, uno de esos lugares con pisos de roble pulido y candelabros que brillaban perfectamente en las fotografías. Para él, nunca se trataba realmente de la familia. Se trataba de prestigio, de presumir, de mostrarle a todos en nuestro círculo ampliado donde estábamos, ubicados en el ranking del éxito. Cuando crucé esas puertas de cristal, sabía exactamente en qué me estaba metiendo. Las mesas largas con manteles blancos de lino, las bandejas con cóctel de camarones y quesos importados, los meseros en chalecos negros moviéndose como sombras por el salón. Todo era una puesta en escena. Mi padre era un hombre que se definía por las apariencias, y sus reuniones familiares eran la prueba anual de que estaba ganando el juego. Llevaba 3 años sin venir a casa. Mis despliegues militares, mi entrenamiento, y siendo honesta, mi reticencia me habían mantenido alejada. Cada vez que regresaba a Estados Unidos, me decía a mí misma que pasaría brevemente, mostraría la cara, haría acto de presencia, pero de alguna manera siempre había una razón para no hacerlo. Hasta este año, la invitación estaba impresa en cartulina gruesa color marfil, con letras doradas en relieve, un mensaje silencioso de que no se habían escatimado gastos. Estuve a punto de tirarla a la basura, pero entonces pensé en mi madre, quien siempre decía: no huyas del dolor, Valentina, enfréntalo de frente. Tal vez tenía razón, tal vez era hora. Apenas había dado un paso dentro del salón cuando lo vi, a mi padre Ricardo Sandoval, alto, cabello plateado peinado hacia atrás, un traje azul marino hecho a la medida, que probablemente costaba más que todo mi uniforme de servicio. Estaba cerca de la mesa principal, bebida en mano, entreteniendo a un grupo de empresarios como si fuera otra junta de directorio y no una reunión familiar. Cuando me descubrió, pareció casi accidental. Su mirada me rozó, su sonrisa se estrechó, como si acabara de ver a la persona que menos quería presentar. Pero lo hizo de todos modos. Dijo, haciéndome señas para que me acercara: «Esta es mi hija, Valentina. Es solo una recluta de la Marina». No. Era la primera vez que me reducía a esa frase. Lo decía del mismo modo en que presentarías a alguien que trabaja en una gasolinera, cuando todos los demás en el salón son médicos o abogados. Ni una palabra sobre despliegues, ni una palabra sobre mi rango, ni una palabra sobre sacrificios o entrenamiento. Solo esas palabras, pronunciadas con media sonrisa. Me obligué a sonreír educadamente. Estreché manos de personas cuyos ojos se volvían vacíos en cuanto escuchaban la palabra Marina. Volvieron a sus historias sobre casas de verano, carteras de inversión y las universidades de élite de sus hijos. Bien podría haber sido invisible. Me convencí a mí misma de que no importaba, que estaba acostumbrada, que una década de ser subestimada me había endurecido. Pero hay algo en ser descartada frente a tu propia familia, algo que corta más profundo que cualquier insulto de un extraño. Entonces llegó la interrupción. Un primo, uno de los más jóvenes, tal vez 17 años, estaba encorvado sobre su celular, deslizando el dedo por los titulares. Levantó la vista hacia mí, luego de nuevo a la pantalla, luego otra vez hacia mí. A sus ojos se abrieron como platos. «¡Espera!»,
dijo en voz alta. Su voz cortó el murmullo. ¿No es usted? Ella es la Ciel que eliminó a esos terroristas. El salón quedó en silencio. Se podría haber escuchado el tintineo de cubitos de hielo en un vaso Anún. Una docena de celulares aparecieron simultáneamente, familiares buscando el mismo artículo, la misma foto granulada de las noticias, y de repente todas las miradas estaban sobre mí. Me quedé congelada. El calor trepó por mi cuello mientras un murmullo se extendía por el salón. No puede ser. Pero Greg dijo, ¿y mi padre? Mi padre simplemente se quedó mirando. Su boca abierta, la copa temblaba ligeramente en su mano, el mismísimo hombre que siempre tenía las palabras correctas, la frase perfecta, la línea ensayada para cada situación. No tenía nada que decir. Yo no había planeado este momento, ni siquiera lo había querido. Pero ahí estaba, desplegándose a mi alrededor. La verdad era demasiado fuerte para ser ignorada. Y todo lo que pude pensar fue, esta noche apenas está comenzando, aun cuando pienso en por qué esa frase. Es solo una recluta de la Marina, corta con tanta precisión. Tengo que caminar hacia atrás por una casa que siempre olía a cera de limón y desaprobación silenciosa. Nuestra casa de 2 pisos en Jardines de San Ángel podría haber salido de un catálogo. Barandas de latón relucientes, retratos familiares dispuestos de modo que sugirieran éxito sin esfuerzo. Una sala donde nadie realmente vivía. Excepto para las fotos en la mañana de Navidad, mi padre a menudo se paraba con una mano sobre la repisa de la chimenea, como si fuera un podio, diciendo cosas que sonaban como bendiciones, pero que en realidad eran planos. Mira, Valentina, el prestigio no es una mala palabra, es una dirección. Sonreía al banderín de Yale de mi primo Mayo R en la pared, como si le perteneciera en esa casa. Las ambiciones eran curadas. Mi padre las coleccionaba como otra gente colecciona arte. Podía decirte que programas de verano conducían a qué becas, que pasantías abrían qué puertas, que apellidos contaban en qué clubes. Amaba las tarjetas con papel grueso y sobres con relieve, folletos universitarios, trayectorias profesionales, y los extendía durante la cena como mapas de batalla. No preguntaba qué queríamos. Preguntaba ¿dónde nos veíamos estratégicamente posicionados en 5 años? Si respondías mal, no gritaba, suspiraba, una larga exhalación teatral que podía enfriar una habitación. Tenía 15 años cuando me inscribí en el programa JROT. Si Anel Volante colgaba en un tablero de anuncios en un pasillo que siempre olía a gimnasio y virutas de lápiz. La imagen mostraba a una chica en uniforme planchado, barbilla en alto, hombros firmes. Había una claridad en sus ojos que yo envidiaba. Nada ostentoso ni complicado, simplemente alineada. Llevé el formulario a casa y esperé hasta después de la cena. Cuando el lavavajillas zumbaba y la corbata de mi padre yacía enrollada como una serpiente sobre el respaldo de la silla. JROTC, repitió, rodando la abreviatura en su boca como una palabra extraña. ¿Por qué? Porque me gusta. Dije demasiado rápido, como una disculpa, porque creo que podría ser buena en esto. Mi madre revolvió algo en la estufa que ya estaba listo. Hacía rato, y el reloj sobre el fregadero hacía tic-tac con la paciencia de un juez. Mi padre se reclinó hacia atrás. El cuero de su silla crujió. Aprenderás a marchar, dijo. Está bien, pero prométeme que esto es solo una fase. Tienes la mente para derecho, Valentina, o medicina. Dirige tu vida desde arriba, no desde las filas. Firmé el formulario de todos modos. No me lo prohibió. Simplemente se retiró, lo que en nuestra casa se sentía más frío que la Irán. La primera vez que usé el uniforme en la escuela, sentí como si mi columna vertebral hubiera encontrado una nueva postura. Aprendimos a hacer camas tan tirantes que podías rebotar una moneda sobre ellas. Practicamos cambios de dirección hasta que nuestras pantorrillas ardían, y gritamos cadencias al unísono que convertían pasos dispersos en un latido del corazón. Me gustaba la disciplina, los pequeños rituales que creaban algo invisible y estable. Me gustaba que la excelencia no fuera retórica, era medible, tiempo, distancia, precisión.
Cuando llegué a casa con una insignia de puntería, mi padre apenas levantó la vista. Sonrió al vacío y preguntó si me había inscrito para el SAT segundo. Tenía una manera de hacer que mis logros parecieran desvíos. Aun cuando mi prima, Natalia, fue aceptada en Stanford, abrió una botella de champán con un estallido que se escuchó hasta el garaje. Cuando gané una competencia regional de ejercicios militares, solo dijo, qué bien, como si hubiera limpiado la canaleta sin que me lo pidieran. No es que fuera cruel. La crueldad requiere confrontación. Él estaba invertido en mi camino como un inversionista mira un gráfico de acciones arriba o abajo, verde o rojo. Y JROTC era rojo para él. Recluta, escupía la palabra. Cercana al servicio. Le gustaban los oficiales en uniformes de gala blancos. No le gustaba el olor de brazo en mis dedos. Pero hubo momentos de luz. El sargento Morales, nuestro instructor, tenía una voz como grava y un instinto para saber cuándo estabas a punto de rendirte. Me enseñó cómo descomponer una tarea de modo que ya no pudiera intimidarte. No te comes una montaña de una vez, decía mientras caminaba de un lado a otro del asfalto que usábamos como plaza de armas. Tomas una piedra. Luego la siguiente me enseñó cómo girar una esquina limpiamente, cómo mantener una mirada fija hasta que estabilizara el salón. Y estaba el contrapeso silencioso a mi madre. Guardaba mis insignias y certificados en una caja de zapatos debajo de la cama, como si fueran contrabando. Algunas noches encontraba una nota adhesiva en mi puerta, con su cuidadosa caligrafía orgullosa de ti. No por la insignia, sino porque siempre aparece San cuando le dije a mi padre que quería ir a la marina después de graduarme. Dejó su tenedor con precisión quirúrgica y juntó las manos, como si estuviéramos negociando. La marina, dijo, si debes servir, hazlo como oficial. BKROTC ANUN. Título apropiado. Hay una diferencia entre liderar y seguir. El liderazgo surge de lo que atraviesas, dije, citando algo que el sargento había dicho sobre la resiliencia. Sonaba más valiente en mi cabeza que en el comedor. Mi padre frunció el ceño, no enojado, calculador. Pasarás tu vida ejecutando órdenes. Estás desperdiciando tu mente. A veces pienso en eso, en la certeza con la que la gente te dice cómo será tu vida, porque tienen miedo de lo que significaría. Para ellos sí eliges un camino que no entienden. Para él, seguir era lo opuesto a ganar. No podía imaginar el seguir que sucede en una formación táctica cuando entras por una puerta juntos. La confianza tácita, los procedimientos microscópicamente planeados que se unen en movimiento. No podía imaginar el liderazgo silencioso de alguien que aparece una y otra vez cuando hace frío y está oscuro, y nadie aplaude. El último año se difuminó en una serie de umbrales. Recibí mis resultados a S5, a B, y doblé la hoja como un talismán en mi billetera. Pasé fines de semana en el campo de tiro. Aprendí a amar el olor gomoso de la protección auditiva, la sensación de cuando la respiración y la presión del gatillo se sincronizan como una oración. El sargento me presentó a una oradora invitada, una mujer que había servido como técnica de la marina, y cuando me estrechó la mano, una corriente me atravesó. Posible, decía ese apretón de manos. No esperes permiso, Ann. En la ceremonia de graduación, mi padre llevaba una sonrisa que le quedaba como un smoking alquilado. Estrechó las manos de los consejeros escolares como un hombre cerrando negocios. Cuando el director anunció mi compromiso con la Marina, estalló un aplauso moderado desde una esquina de las gradas donde estaban sentados los padres de estudiantes, JROTC. Quienes sabían lo que eso significaba, mi padre aplaudió 2 veces, del modo en que aplaudes para un acto de apertura agradable, y se inclinó para susurrar, todavía no es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Conozco gente en Kiss. Decir, yo también conozco gente que sangra, y aún así sigue adelante. En cambio, solo dije, gracias, porque no estaba lista para convertir un gimnasio en campo de batalla. Poco después, me alisté. La oficina del reclutador olía a café rancio y limpiador de alfombras, una batalla perdida. La bandera americana en la esquina era demasiado brillante para no ser nueva. Firmé formularios que reducían la historia de mi vida a casillas negras, e iniciales en mi madre. Me abrazó fuerte. Su mejilla húmeda contra la mía.
y me deslizó una nota en la mano: no huyas de lo que duele. Enfréntalo de frente a mi padre, me estrechó la mano como si fuera una asociada Junio R, siendo transferida a otro departamento. Hazme sentir orgulloso, dijo, y pensé, lo haré, pero tal vez no de una manera que reconozcas. El campamento de entrenamiento eliminó el ruido. La primera mañana las luces se encendieron a las 4:30 con la fuerza del mediodía, y la voz de un RDC llenó el dormitorio como un trueno. Aprendimos la coreografía de la urgencia: dónde pararse, qué usar, cómo moverse cuando el cuerpo quiere negociar. Las ampollas crecieron, los uniformes se ablandaron en los hombros, y descubrí una marcha dentro de mí que no conocía antes, aun cuando escribía a casa. Lo mantenía objetivo. Hoy marchamos bajo la lluvia. Mi rodilla está mejor. Pasé la prueba de natación. Mi madre respondía con líneas cuidadosas sobre guisos, el clima, y que el gato ahora reclamaba mi silla. Mi padre escribió una vez un correo electrónico breve sobre la disciplina como capital transferible. Si alguna vez preguntó que aspiraba más allá de la marina, no lo recuerdo. Para él, la ambición vivía en organigramas y placas de latón. Para mí, vivía en intervalos de carrera al amanecer y en ese zumbido silencioso en el pecho cuando un equipo se mueve como un solo organismo. Escuché los primeros rumores sobre pipelines que sonaban como mitos, entrenamientos que te rompen hasta que solo queda lo que es irrompible. No lo dije en voz alta. Pronunciar las palabras se sentía como una invitación para que alguien las derribara los domingos. Cuando teníamos un minuto diminuto de tiempo, me sentaba en un banco junto al agua y veía gaviotas montar el viento como si fueran parte de él. El aire sabía a sal y óxido, y el horizonte hacía promesas a las que nunca se comprometió. Pensaba en mapas, en el papel grueso de mi padre, en las notas adhesivas de mi madre, y comprendí que estaba dibujando un mapa diferente. No una línea de A a B, sino un conjunto de coordenadas en perseverancia, paciencia, precisión, silencio, una manera de orientarse por estrellas que nadie más ve. No sabía entonces hasta dónde me llevarían esas coordenadas. Solo sabía que había terminado de esperar el permiso de otros para seguirlas. Hay una diferencia entre querer algo y elegirlo. Querer es soñar despierto y recortes de revista. Elegir es papeleo y sudor, moretones de los que no hablas. Mañanas en las que la alarma aún es un rumor, y ya estás amarrando las botas en el día que levanté la mano nuevamente y firmé para el pipeline. Se sintió menos como una decisión y más como gravedad. Todo lo que me había jalado, los ejercicios de cadencia, las pruebas de natación, la sensación de cómo mis pulmones se calmaban en agua fría mientras otros entraban en pánico, había apuntado a este momento en entrenamiento. SEAL. Esas palabras llevaban un tipo de tabú, especialmente cuando salían de la boca de una mujer. La gente inclinaba la cabeza como si hubieran escuchado mal, o se reían como un niño que dice que será astronauta. Aprendí a guardármelo. Mejor dejar que el entrenamiento hablara en Baden, ESI en 3 sílabas que ocultan un océano. Basic Underwater Demolition SEAL. Comienza en Coronado, donde el Pacífico es un frío con el que no puedes negociar. El primer día estábamos parados en uniformes almidonados que no permanecerían almidonados por mucho tiempo. Los instructores circulaban a nuestro alrededor como lobos, sus voces afiladas, sus miradas aún más afiladas. Esta es la parte fácil, dijo uno, sonriendo mientras jadeábamos durante flexiones interminables sobre arena que quemaba nuestras palmas. No era la más rápida, no la más fuerte, pero en mi médula había algo terco, un tipo de negativa que crece en ti cuando has pasado toda tu vida escuchando que eres solo algo, solo una hija, solo una recluta, solo no suficiente. Cada vez que mis músculos gritaban, me imaginaba la sonrisa tibia de mi padre, y empujaba una vez más. El Pacífico se convirtió en castigo y refugio a la vez. Mojados y arenosos, ladraban los instructores. Corríamos hacia el oleaje, rodábamos hasta que cada centímetro de nuestra piel estaba cubierto, y nos poníamos de pie otra vez como estatuas glaseadas de azúcar. El frío penetraba hasta los huesos, hasta que los dientes castañaban como castañuelas. Me decía a mí misma, en cada escalofrío es otra capa de duda, abandonando mi cuerpo en Hell Week. Llegó como una tormenta que no aparece en ningún radar. 5 días y medio, apenas dormir,
carreras de kilómetros, botes cargados sobre hombros maltratados, ejercicios físicos con troncos que pulverizaban incluso a los más fuertes. Los hombres tocaban la campana en medio del recinto. 3 golpes que significaban: estoy fuera. Duchas calientes esperando. Cada sonido resonaba en mi pecho como un desafío. Hubo una noche, alrededor de la hora 60, en que casi me voy con ellos. Mis manos eran carne viva, mis rodillas un mapa de morado y verde, y el Pacífico se había arrastrado tan profundo dentro de mí que pensé que nunca volvería a estar caliente. Los instructores nos condujeron a la zona de oleaje. Las olas golpeaban como puños, el agua negra como petróleo bajo un cielo manchado de estrellas. Recuerdo estar ahí acostada, hombro con mi tripulación del bote, temblando como si fueran convulsiones. ¡Frío!, gritó uno de los instructores mientras caminaba por la fila. Sus dientes brillaban en una sonrisa. ¿Ustedes creen que esto es frío? Tienen una opción: rendirse. Es cálido. Golpeó la campana con su bastón y el sonido se llevó por la noche. Un tipo, 2 cuerpos más allá, se levantó de un salto, lágrimas mezclándose con agua salada, y corrió hacia la campana a sonido, luego otro. Éramos menos. Cerré los ojos y pensé en la caja de zapatos de mi madre debajo de la cama. Cada insignia, cada nota, cada pequeña prueba de que yo era más de lo que mi padre jamás había permitido. Pensé en cómo mi padre me había presentado como solo algo. Pensé en que tal vez nunca tendría la oportunidad de mostrarle que solo puede salvar vidas. A mis dientes castañaban en un ritmo sin palabras. No terminé. No terminan cuando la luz de la mañana se elevó sobre el horizonte. Todavía estaba ahí. Todos parecíamos cadáveres arrastrados por la marea, pero respirábamos. Las semanas se convirtieron en meses. Aprendimos a bucear hasta que el océano ya no se sentía como una amenaza, sino como otra extremidad. Aprendimos a disparar hasta que la memoria muscular borraba toda inseguridad. Aprendimos que el liderazgo no era un rango prendido al pecho, sino el momento en que agarras el extremo más pesado del tronco sin que nadie lo diga. Mantuve a mi familia en la oscuridad. Las llamadas a casa eran breves, principalmente con mi madre. El entrenamiento es duro, decía, pero lo estoy manejando. Ella nunca insistía. Mi padre nunca preguntaba en un correo electrónico. Raro escribió: espero que no te estés desperdiciando en tareas inferiores. Lo leí en la luz pálida del cuartel, reí sin humor y lo borré en la graduación. No fue fuegos artificiales, fue silenciosa. Estábamos parados en formación, uniformes planchados, el tridente en mi pecho, metal frío que ardía más caliente que cualquier cosa que hubiera usado. Cuando terminó, regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y miré la insignia hasta que mis ojos se nublaron. Había cruzado un umbral, pero no envié una foto a casa. No llamé a mi padre. Algunas victorias las guardas para ti misma, al menos hasta que el mundo las saque a la luz. Los Teams se convirtieron en mi familia de una manera con la que no contaba. Estaba Álvarez, quien te hacía reír incluso cuando tus músculos gritaban, y Chen, cuya presencia tranquila podía calmar tormentas. Éramos peches diferentes talladas para la misma máquina. En despliegue, cada ego se quemaba. Lo que quedaba era solo precisión, y luego vino el despliegue que se grabaría como un tatuaje en titulares y conversaciones nocturnas, el que arrastraría mi nombre, vacilante, reacio, al centro de atención. Pero eso, como aprendería más tarde, todavía estaba más allá del horizonte. Algunos recuerdos se niegan a quedarse quietos, vuelven en fragmentos. El olor a diésel mezclado con sudor, el raspar del velcro cuando ajustas el equipo, el clic metálico de un cerrojo que avanza. Aparecen en sueños, a veces borrosos, a veces tan nítidos que te despiertas con el corazón aún acelerado. Para mí, esta misión vive como una cicatriz bajo la piel. Despegamos antes del amanecer. El C-130 Viper aba bajo nuestras botas como una lavadora vieja. Dentro, las luces rojas de la cabina teñían a todos del mismo tono apagado, sin nombres, sin rangos, solo sombras esperando. Revisé mi equipo 3 veces, dejé que los dedos se deslizaran sobre cada correa, cada hebilla. Mi estómago había olvidado hace mucho cómo revolotear, pero esa mañana trabajaba en silencio. Constante, implacable. En el briefing de situación había sido claro.
7 ingenieros estadounidenses, retenidos en un complejo fortificado en un valle remoto. Los secuestradores, una célula bien armada, con reputación de brutalidad, la misión al rescate de rehenes del libro de texto. Velocidad, violencia de acción, precisión, pero ninguna misión permanece en el libro de texto, aun cuando el avión descendió, pensé en las familias de los ingenieros. Algunos probablemente acababan de llevar a sus hijos a la escuela cuando llegó la noticia, sin saber si volverían a abrazar a sus seres queridos. Ese pensamiento me anclaba más que cualquier bandera, cualquier doctrina. No se trataba de medallas. Se trataba de traer gente a casa. Aterrizamos en la oscuridad. El aire era pesado por el polvo que los rotores habían levantado. El valle era más frío de lo esperado, un frío que incluso bajo la visión nocturna hacía que la respiración floreciera blanca. Moverse por ese terreno se sentía como marchar sobre un planeta extraño. Rocas dentadas, viento susurrante, el ladrido distante de un perro que sabía más de lo que debía. «Apílense», susurró nuestro líder de equipo. El complejo se levantaba ante nosotros, muros altos delineados en el brillo verdoso. Yo estaba en posición 2 en la formación, el corazón en el ritmo que habíamos practicado 1000 veces. Chun presionó la carga explosiva contra la puerta. Álvarez murmuraba algo irrespetuoso bajo su aliento, como siempre, y entonces, la detonación. Una puerta que había resistido décadas se partió en astillas y polvo. A los siguientes segundos se difuminaron en un tipo de claridad que solo la adrenalina esculpe. Nos movimos rápido, cortando por los pasillos el aire espeso de humo y el aguijón metálico de la pólvora. Gritos en un idioma que solo entendía a medias, rebotando contra las paredes de concreto. Recuerdo el calor de mi rifle contra la mejilla, la retícula estabilizándose como si mi cuerpo conociera la coreografía mucho antes de que mi cabeza lo alcanzara. Uno apareció en el pasillo, alto, armado, los ojos muy abiertos con furia fanática, que no duda, levantó su arma, pero yo ya estaba en movimiento. El retroceso golpeó mi hombro 2 veces. Cayó en su cuerpo un resto de muñeca de trapo contra la pared, sin pensar. Sin detenerse en adelante, encontramos a los rehenes apiñados en una habitación trasera. Ojos muy abiertos, manos temblando, sus rostros pálidos, marcados por suciedad y agotamiento. Uno de ellos susurró: «¿Vamos a casa?» Y casi me ahogo con el nudo en mi garganta. «Sí», dije. «Quédense detrás de nosotros», pero la lucha no había terminado. En nuestra ruta de exfiltración, el líder de la célula intentó emboscarnos. Era más grande que los demás, con cicatrices, y se movía con la cruel seguridad de un hombre acostumbrado a ser temido. Su AK ladró en la noche. Las balas rebotaban silbando contra las rocas. Mis oídos rugían. El mundo se redujo a un túnel. No recuerdo la decisión, solo cómo cerré la distancia. Mi rifle se atascó después de un cambio de cargador fallido, pero mi instinto me impulsó de todos modos. Entonces fueron manos, codos, rodillas, años de combatives comprimiéndose en un solo nudo brutal de voluntad de supervivencia. Su aliento olía a chis y sangre. Intentó derribarme, pero giré, lancé mi peso contra él. Sentí algo ceder a mi cuchillo. Brilló a la luz de la luna. Rápido y definitivo. Se quedó quieto aun cuando terminó. Jadeaba, mi pecho subiendo y bajando. Mi brazo resbaladizo de sangre, no solo mía. Los gritos de mis compañeros de equipo resonaban a lo lejos, tirándome de vuelta a la acción. Los rehenes fueron conducidos afuera, tambaleándose hacia una libertad en la que no se habían atrevido a pensar una hora antes. Fuimos evacuados bajo fuego. Balas trazadoras dibujaban líneas furiosas en el cielo oscuro. El helicóptero temblaba mientras ascendíamos, pero nadie habló. Los rehenes se aferraban unos a otros, ojos muy abiertos, mitad creencia, mitad shock. Álvarez me presionó un vendaje contra el brazo y murmuró: «Siempre tienes que hacerlo dramático, ¿verdad?». Reí, áspera, sin pulir. De vuelta en la base, el informe fue sobrio. Pérdidas en combatientes enemigos confirmados muertos. Todas las fuerzas propias vivas. Rehenes rescatados, sacudidos pero a salvo. Éxito de la misión.
Pero la palabra éxito se sentía demasiado pequeña semanas después. Los titulares estallaron. Aparecieron imágenes pixeladas, rostros borrosos, una línea en negrita en equipo SEAL, estadounidense frustra toma de rehenes. Los analistas especulaban sobre tácticas, sobre aquellos que habían estado en el terreno. No mencionaron mi nombre, rara vez lo hacen, pero los rumores se extendieron de todos modos. Lo suficiente como para que mi primo en la reunión familiar levantara su celular y ya no hubiera duda sobre la silueta, sobre el movimiento. Suficiente para conectar los puntos en ese momento lo aparté. Otra misión, otra cicatriz que solo los teams entendían. No se lo conté a mi padre, no se lo conté a nadie. Me pertenecían, pero en aquella noche, bajo el complejo, bajo el polvo mordaz y el rugido del fuego, algo cambió en mí. Ya no era solo algo. Lo sabía yo misma. Incluso si mi padre nunca lo haría, no, o eso pensaba Nera. Extraño cuán rápido el silencio podía asentarse sobre un salón diseñado para risas. Un momento, el salón del club campestre, Las Palmas, todavía zumbaba con charla superficial. Tías de cabello plateado comparando nietos, tíos brindando, primos presumiendo de pasantías. Y luego, después del grito de mi primo, el aire se condensó como en una iglesia justo después de la confesión. ¡Mierda! Esa es la SEAL que eliminó a los terroristas. A las palabras colgaban en el aire, flotando como humo, imposibles de ignorar. Por todo el salón, los celulares se encendieron. Las pantallas se giraron entre sí, los dedos susurraban sobre noticias. Las cabezas se levantaban, lanzando miradas furtivas en mi dirección. Me quedé congelada. Mi plato con roast beef y ensalada de papa de repente ridículo en mis manos. Detrás de mí alguien dejó caer un tenedor, accidentalmente, pero arrancó a todos del silencio. Los susurros se elevaron como hojas secas en el viento. ¿Es cierto? ¿Es cierto?, murmuró una tía. Greg dijo que es solo una recluta. Esa es su silueta en el video, ¿no? A mi padre no se movió, solo se quedó mirando, la mandíbula ligeramente abierta. Su bebida temblaba tan débilmente que por un momento pensé que lo estaba imaginando. La sonrisa que había llevado un momento antes había desaparecido, reemplazada por algo frágil. Shock, tal vez, o miedo en Valentina, dijo finalmente, su voz quebradiza de una manera que no había escuchado desde mi infancia. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Antes de que pudiera responder, otro primo le puso el celular frente a la cara. En la pantalla corría un clip granulado. Figuras en verde de visión nocturna, una silueta lanzándose sobre un hombre del doble de su tamaño, un cuchillo brillando en la oscuridad. Luego la imagen se corta abruptamente. El rostro de mi padre se contrajo como si los píxeles mismos lo hubieran golpeado. Eso es clasificado, dije en voz baja. Mi voz sonaba más calmada de lo que estaba mi pulso. No deberían estar viendo eso, pero era demasiado tarde. El genio había salido de la botella, bailando en titulares y susurros. Los invitados comenzaron a congregarse a mi alrededor. Las preguntas llovían desde todas las direcciones. ¿Eras tú, realmente? ¿Rescataste a los ingenieros? ¿Tú? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Esquivé lo mejor que pude. Los rehenes llegaron a casa sanos y salvos. Mi equipo hizo su trabajo. No puedo discutir detalles, pero mientras menos decía, más llenaba su imaginación los vacíos. En sus ojos ya no era la prima invisible. De repente era algo peligroso, algo exótico, algo que valía la pena rodear. Y mi padre, el hombre que me había presentado hace solo minutos, como solo una recluta de la marina, ahora estaba ahí parado como un mago al que le falló el truco. Toda su presencia se basaba en control, en moldear la narrativa. Pero ahora, la narrativa lo estaba moldeando a él. Greg, dijo uno de sus socios de negocios, un hombre fornido en traje a rayas. Nunca nos contaste que tu hija era una Navy SEAL. Abrió la boca. La cerró de nuevo. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, Ricardo Sandoval, maestro de los discursos, los brindis y las presentaciones. No tenía guión, debería haberme sentido vindicada, triunfante, pero me sentía expuesta. Cada moretón, cada cicatriz, cada larga noche de entrenamiento que había llevado en silencio, ahora yacía bajo la luz cruda del candelabro de este salón.
Y aunque una parte de mí disfrutaba ver a mi padre retorcerse, otra parte dolía bajo el peso de esto. No era así como quería que mi trabajo fuera reconocido, Valentina, dijo tía Luisa en voz baja. Sus perlas brillaban bajo la luz. ¿Por qué no nos lo dijiste? Tragué saliva. La ensalada de papa en mi plato llevaba tiempo fría e intacta, porque no se trataba de decírselos dije, se trataba de hacerlo al otro lado del salón. El celular de mi primo reprodujo el clip nuevamente. El destello del cuchillo capturó la imaginación colectiva. Los susurros se hicieron más fuertes, transformándose en un zumbido constante de asombro. Y entonces lo vi, a mi padre, todavía en el mismo lugar, todavía inmóvil. Su copa de champán se le resbaló de los dedos, golpeó el parqué, se hizo añicos en 1000 fragmentos brillantes. El sonido atravesó el salón como un disparo. Añadeos fuertes siguieron. Las cabezas giraron bruscamente. Ni siquiera se agachó, solo me miró fijamente. Su mandíbula trabajando como si tratara de tragar algo demasiado grande. ¿Es verdad?, preguntó de nuevo ronco. ¿Tú mataste a un hombre? A la pregunta no era un reproche, era algo más pequeño, más triste, como si estuviera tratando de reconciliar a la niña con trenzas y rodillas raspadas con la soldado que había enfrentado a la muerte. En una noche del desierto, no respondí. Todavía no. En cambio, puse mi plato en la mesa más cercana y me enderecé. A mi alrededor, familiares susurraban, socios comerciales miraban fijamente, primos se empujaban unos a otros con reverencia recién descubierta. Pero entre mi padre y yo, todo el salón parecía encogerse a un vacío mudo. Les dijiste que yo era solo una recluta, dije en voz baja. ¿Eso fue más fácil para ti? Su rostro se crispó, vergüenza y orgullo luchando bajo su piel. Echó un vistazo al círculo de ojos curiosos, luego de vuelta a mí. Su boca se abrió listao para responder, pero no salieron palabras. El silencio se extendió. Podía sentirlo, la grieta que había recorrido nuestra familia durante años, expandiéndose ahora a algo que ya no podía ser ignorado. En ese momento me di cuenta. Esta reunión familiar nunca fue solo sobre comida y parientes. Fue sobre desenmascaramiento, sobre verdad cruda y sin filtrar, forzándose a sí misma. Hacia la luz con toda su fuerza, el goteo silencioso se había convertido en una inundación, y ninguno de nosotros podía volver atrás. La celebración de alguna manera se arrastró después, pero el aire había cambiado. Las conversaciones que antes habían zumbado con consejos bursátiles y negocios inmobiliarios ahora se atascaban, enredadas en la nitidez de lo que había salido a la luz. Los invitados me lanzaban miradas furtivas, luego a mi padre, como si estuvieran viendo una obra de teatro y apenas se dieran cuenta de que era una tragedia. Intenté retirarme al buffet, a la zona neutral del cóctel de camarones y jamón frío, pero mi padre se interpuso en mi camino cerca del bar. Se movió rápido para su edad, sus zapatos pulidos chasqueaban fuerte sobre el parqué. Me agarró el codo, no bruscamente, pero lo suficientemente firme como para hacer una declaración. «Ven», murmuró. Su voz no era el barítono suave que usaba para los discursos, era más profunda, más áspera. El filo de un hombre al que acababan de quitarle la armadura a May condujo por un pasillo corto a una de las pequeñas salas laterales que el club alquilaba. Vacía, oscura, iluminada solo por el resplandor débil de una sola lámpara. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, el murmullo de la fiesta se desvaneció, reemplazado por nada más que el sonido plano de nuestra respiración. Entonces se volvió hacia mí, sin máscara. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos, décadas pesando sobre sus hombros. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enterarme así? De una maldita pantalla de celular crucé los brazos, me apoyé contra la mesa, luchando por mantener la voz tranquila. ¿Habrías escuchado? ¿Habrías escuchado? Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Por supuesto que habría escuchado. «Soy tu padre». Me reí, agudo, no cruel,
solo amargo. Me presentaste durante años como solo una recluta de la Marina. Redujiste todo lo que hice, todo lo que sobreviví, a 4 palabras. No querías saber. Querías que encajara en tus pequeños cajones. Abogada, banquera, algo de lo que pudieras estar orgulloso en esta reunión. Su boca se abrió, se cerró de nuevo. Miró sus manos, los nudillos blancos de tensión. Por primera vez, no contraatacó. Yo pensé. Comenzó, pero su voz se atascó. Respiró hondo, se recompuso. Pensé que si lo minimizaba, si lo hacía parecer sin importancia, tal vez entonces sería más seguro. Eso me sorprendió. ¿Más seguro? ¿Más seguro? Sus ojos se levantaron hacia los míos. Sin orgullo, sin desafío, solo algo crudo. Eres mi hija, Valentina, mi única hija. No podía soportar la idea de que estuvieras ahí afuera arriesgando tu vida de una manera que ni siquiera puedo imaginar. ¿Sabes lo que significa imaginarse a tu hija en combate? Despertar por la noche pensando que alguien en uniforme podría estar en la puerta en cualquier momento. Pensé que si lo trataba como una fase, si fingía que no era nada, entonces sería más fácil creer que volverías a casa a salvo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años había llevado la ira por su rechazo como una piedra en mi pecho. Nunca había pensado que debajo de su desdén, tal vez había miedo. Escondiste tu miedo detrás del desprecio, dije en voz baja. Sí. Presionó una mano contra su boca, luego la dejó caer, porque el miedo te hace parecer débil, y la debilidad nunca me ha servido. Lo miré. A este hombre, que había jugado al rey toda su vida, en una mesa hecha solo de fachada, y por primera vez no vi al rey sino al humano detrás. Viejo, asustado, inseguro, no necesitaba tu miedo, dije, mi garganta apretada. Necesitaba tu fe. No quería que presumieras. Solo quería que me vieras. Se desplomó en una silla. La postura se derrumbó. No sabía cómo. Su voz, ahora solo un susurro. Siempre fuiste más valiente de lo que pude admitir. Y me avergonzaba cuánto me asustaba eso. El silencio se asentó entre nosotros como plomo. Escuché el tintinear suave de vasos del salón de fiesta al final del pasillo. Un recordatorio de que la vida continuaba mientras luchábamos con años de verdades no dichas. ¿Te arrepientes? Preguntó de repente. De todo. El dolor, el riesgo, el matar. Pensé en ello. En las millas interminables, los moretones, los rostros de camaradas que no regresaron, los ojos del hombre contra el que luché en el desierto. Y luego pensé en los rehenes, en la forma en que se aferraban unos a otros cuando los liberamos. El peso de vidas equilibradas contra mis cicatrices. No, dije, no me arrepiento de nada, porque cada decisión que tomé fue mía, y eso es lo que cuenta. Me miró, sus ojos brillaban, y por un momento pensé que se disculparía, pero no lo hizo. En cambio, dijo en voz baja: no sé si alguna vez puedo arreglar esto. Me aparté de la mesa, me enderecé. Tal vez no puedas, pero al menos ahora sabes quién soy. Eso es un comienzo. Por primera vez en mi vida lo vi a sentir, no con condescendencia, no con paternalismo, sino en reconocimiento.